años, Juan el Bautista estuvo predicando que el reino de los cielos estaba cerca. Después de 4 años de empezar, más bien Juan Bautista a predicar la venida del reino, en una oportunidad, y según aseguran los expertos, en marzo del año 31 de nuestra era, unas cuantas semanas antes de la Pascua, los fariseos se le acercaron a Jesús a hacerle una pregunta. Ellos habían escuchado, como dije al principio, desde hacía 4 años atrás, a Juan el Bautista empezar a predicar acerca de la venida del reino. Y luego de la muerte de Juan el Bautista, estuvo predicando 2 años, Jesús empezó a predicar también la venida del reino. Pero los fariseos, quienes esperaban un reino diferente al que Jesús predicaba, estaban preocupados porque no veían una evidencia tangible de ese reino, o sea, una evidencia palpable, una evidencia que ellos, en el concepto que tenían del reino de los cielos, una evidencia que ellos pudiesen ver. Es así como ellos se acercan a Jesús, ahí en Lucas, se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. ¿Cuál es o cuándo ha de venir ese reino? Y vamos a ver qué le respondió Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 20. Al no ver, repito, una evidencia tangible, o sea, algo palpable, con la misma evidencia que la gente hoy quiere ver. Hay gente que dice, hasta yo no ver, no creer. Hay gente que está buscando hoy evidencia tangible. Y los fariseos no veían una evidencia tangible y preguntan allí en Lucas 17:20, preguntan y dicen, ¿cuándo ha de venir ese reino? Y Jesús le responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá ¿cómo? Con advertencia. Cuando leo ese versículo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, y cuando estaba empezando a preparar esta meditación, me llamó bastante la atención este versículo. El reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia. Tanto me preocupó el versículo que María Luisa me dijo, no utilice ese versículo. Porque otra parte de la Biblia dice que antes de su venida habrá ¿qué? Señales. Y yo dije, bueno, si allí lo dice la Biblia, es porque aunque aparentemente hay una contradicción, no la hay. Y hay que ver por qué dice allí, no vendrá con advertencia. Y cuando vemos el versículo 21, nos damos cuenta que el contexto nos muestra la realidad de esa respuesta. Dice ahí, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea que el problema de la advertencia del reino de Dios no es para los escogidos. Digo, la no advertencia no es para los escogidos, porque los escogidos entienden cuándo el reino de Dios viene. Amén. O sea, la no advertencia es para aquellos que cegan su entendimiento y no ven las señales del Señor. Eso pasaba con los fariseos. Y el Señor Jesús le dice, el reino de vosotros, el reino de los cielos está entre vosotros. Porque el Señor en esos momentos ya había establecido el reino de la gracia. Amén. Pero estos hombres no lo podían entender. Jesús establece el reino de la gracia en su primera venida. El reino de la gracia. Y después de esto, versículo 22, dice a sus discípulos, se cree, o se tiene entendido, que el versículo 22, entre el versículo 21 y el versículo 22, ha pasado un espacio de tiempo
Mucha gente cree, o eruditos analizan de que cuando él dice, y dijo a sus discípulos, ya no estaban los fariseos. Pero estuvieran o no estuvieran, el Señor ahora se dirige a unos hombres que habían entendido que el reino de la gracia ya estaba allí. Entonces, como ellos ya sabían que el tiempo de la gracia estaba, el Señor se dirige a sus discípulos y no les habla como a los fariseos diciéndoles en presente el reino de Dios está entre vosotros, sino que a estos discípulos ya el Señor les va a hablar en futuro, porque empieza a hablarles del reino de la gloria. Y les dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, en futuro, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. O sea, ya está hablando el Señor del futuro, cuando Él ya se haya ido. En esta expresión, el Señor Jesús le muestra a los discípulos que realmente ellos no están estimando el tiempo que están viviendo al lado del Señor. O sea, sucede como cuando hay un dicho que dice que el bien no es reconocido hasta que no es perdido. O sea, muchas veces un alumno tiene un buen profesor y hasta que no le cambian de profesor lo pierde, no reconoce qué tan buen profesor tenía. A veces tenemos un vecino que es tan bueno y después se muda y se pasa a otro y no reconocemos que ahí venimos a estimar cuán bueno era ese vecino. Lo mismo también en nuestra iglesia, ¿verdad? A veces tenemos a nuestro alrededor hermanos tan simpáticos y que debemos estimar a estos hermanos y apreciarlos a todos. Y cuando se nos van, entonces ahí nos hace falta. Los discípulos no apreciaban esos momentos tan preciosos que pasaban al lado de Jesús. Entonces Jesús les dice, he aquí que vendrá el día cuando desearéis ver uno de los días, o sea, un solo día ellos estaban, aunque sea un solo día que estuviesen con Jesús ahí presente, viéndolo palpablemente, ¿verdad? Los fariseos tenían una señal tangible del reino, pero no la reconocieron, que era la persona de Cristo Jesús. Lo podían palpar, lo podían ver, le podían hablar, pero ellos en su ceguera espiritual no veían. Por lo tanto, para ellos no había advertencia del reino de los cielos. Ahora dice el versículo 24, bueno, antes del versículo 22 dice, y no le veréis. Versículo 23, y dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Después de que Jesús ascendió al cielo, aparecieron otros Mesías. Apareció Teudas y apareció también Judas de Galilea. Estos dos son los que registra la Biblia, Teudas y Judas de Galilea. Aparecieron haciendo pasar por Mesías. ¿Por qué? Porque los hombres salían al desierto y escuchaban allí predicadores y líderes, y ellos tenían la esperanza que uno de esos líderes, que uno de esos predicadores fuese el verdadero Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías que le resolviera los problemas temporales y no los problemas eternos. Ellos esperaban un libertador que los libertara del yugo de Roma, pero no estaban esperando un libertador que los liberara del yugo de Satanás. Entonces, una y otra vez aparecían en el desierto líderes, falsos mesías. Y por eso Jesús dijo, cuando y os dirán, helo allí, helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Y Jesús está aplicando, porque el versículo 24 habla de su venida también, está aplicando que esa situación que iban a vivir los hombres con muchos mesías que iban a aparecer, mesías falsos, sería la situación que viviríamos en los últimos tiempos. Otros versículos de la Biblia soportan esta declaración, porque en estos últimos tiempos van a aparecer mesías falsos. Ya han aparecido, sí, mesías falsos, que Jesús está en Manhattan, que Jesús está en Japón, que Jesús está en Ecuador. Una vez salieron con que Jesús está en Ecuador. Pero mis hermanos, Jesús en el versículo 24 les muestra que el Mesías viene del cielo. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea que la venida de Cristo va a ser una venida pública y vista por todos los seres humanos, no por unos cuantos. Va a ser como el relámpago, dice, de un extremo al otro lado del cielo. Va
Así como cuando amanece, ¿verdad? Que la Tierra está dando vuelta en su órbita y el Sol, aparentemente el Sol sale por el oriente y se oculta en el occidente, pero es que la Tierra está girando. Así será la venida de Cristo. A Cristo lo va a ver un lado de la tierra y luego lo va a ver el otro, porque así está profetizado. Y no va a ser un Mesías que viene de la tierra. ¿Por qué los hombres esperarán un Mesías de la tierra? ¿Por qué los hombres no creen en un Mesías que viene físicamente? Porque no tienen fe en el poder de Dios. Y esto le pasaba a estos hombres en la antigüedad. Dice el versículo 25, pero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En otras palabras, Jesús les dice, es necesario primero que me desprecien y que sea crucificado. Ahí habla de su crucifixión. Y luego introduce el versículo 27, ya no refiriéndose a la época de los fariseos, sino refiriéndose a nuestra época. Dice el versículo 27, versículo 26, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Una situación similar. O sea, ya Jesús aquí no está hablando de esa época en que Él estaba hablando de los discípulos. Está hablando en el día del Hijo del Hombre, en el día de su venida. Será como en los días de Noé. Ahora, luego hace un análisis Jesús y compara la situación en que se asemeja la situación de los días de Noé y de esta época. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y ¿qué más? Se daban en casamiento y ¿qué más? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Ahora, ¿será que es pecado comer? ¿Será que es pecado comer? No. Mientras uno no esté comiendo algo que destruya el cuerpo, que el cuerpo nuestro no es nuestro, es ajeno, es de Dios. Porque Él nos creó y nosotros lo tenemos, estamos a cargo de ese cuerpo para cuidarlo. Dice que comían, comer no es pecado, beber tampoco. A lo mejor ellos estaban tomando jugo de tomate y no era pecado beber, si eran unos jugos naturales o agua, no es pecado. Casarse tampoco es pecado, porque entonces la hermana de Laida, imagínense, se casó el domingo y el hermano beber. O sea, comer, beber y casarse no es pecado. Pero ¿en qué? ¿Qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos está mostrando que ante el peligro que se acercaba, ellos estaban llevando sus actividades diarias normalmente. Es decir, en momentos peligrosos, en momentos en que se acerca una instrucción, estos hombres estaban actuando normalmente. ¿No es la situación que prevalece hoy? ¿No van las personas todas las mañanas tranquilamente a su trabajo sin reconocer y sin entender el tiempo en que estamos? ¿No hay miles y millones que se levantan en la mañana y ni siquiera hacen una oración al Señor y se encomiendan a Él y se van tranquilamente a trabajar? ¿No es esa la misma situación que prevalece hoy? Todo para ellos era normal. No esperaban un cambio brusco de esa situación. Estaban entretenidos, embotados en sus planes terrenales y en sus placeres. Es decir, hacían planes a largo plazo. Hoy también se hacen planes a largo plazo. Además de eso, en la época de Noé, dormían tranquilos con una falsa sensación de seguridad como hoy. Van a sus camas, tranquilos, mañana va a amanecer y los días y todo va a continuar igual, sin saber el tiempo peligroso en que vivimos. Ellos no estaban interesados en los sucesos que se aproximaban. ¿Tenían ellos profecía? Sí tenían profecía. Porque había uno que les decía que el mundo iba a ser destruido por agua y que se arrepintieran. No les importaba la advertencia del sonido del martillo todos los días de Noé, martillando. La noticia se había regado seguramente por toda la tierra, pero no había interés. Seguramente hasta les criticaban, porque Noé les estaba anunciando algo que nunca más antes había pasado. Noé estaba construyendo un arca que nunca antes se había visto, ni siquiera un barco pequeño, ni siquiera una, ¿cómo se llama? Chola o cómo es,
de una yola, ni siquiera había visto una de esas siquiera. Y ya le estaba haciendo un barco grande. Y estaba diciendo que iba a haber un diluvio. Muchos lo tomaban como loco. ¿No es la misma situación que prevalece hoy? ¿Un hijo de Dios no le va a predicar a una persona que Cristo viene en gloria con sus ángeles? ¿Quién será lo primero que de pronto le dice, mire, eso no es posible? Porque apenas Jesús pase por la atmósfera, los rayos ultravioletas, la fricción lo va a quemar. Muchos dirán, no es posible que los justos suban y sean recibidos con Cristo en una nube y después el Señor se los lleve, porque aún los astronautas de las naves tienen que ir con vestidos especiales y allá no hay aire. Pero lo que no saben es que servimos a un Dios poderoso, al cual la misma naturaleza, los átomos y todas las galaxias Él creó. Tendría que decir que cómo vamos a vencer la fuerza de gravedad para irnos con Jesús, porque el hombre no cree en un Dios poderoso. Vamos a ver algunos aspectos de los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 11. Dice allí, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Hoy hay violencia? ¿O no hay violencia hoy? ¿Hay violencia hoy o no? Y dice, y miró Dios la tierra. Y hay gente que no mira el contexto, los versículos, sino que mira algún aspecto. Alguno podría pensar, Dios ni siquiera ha mirado la tierra y ahora la mira. Bueno, lo que aquí nos quiere decir, y la dificultad que tenemos en idiomas originales en que se ha escrito la Biblia. Originalmente quiere decir ahí que Dios le prestó una atención especial, o sea, una atención especial a la tierra, ¿verdad? Y vio en la tierra que la tierra se había corrompido porque toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir toda carne? ¿Será de pronto que por allá una vaca se decidió a robar y a levantar falsos testimonios? Lógicamente que se refiere a los seres humanos. Y cuando dice que toda carne, nos quiere mostrar el Señor que los descendientes de Caín y los descendientes de Set, que eran las únicas descendencias que había, ya que Abel fue muerto, los descendientes de Caín que no tenían a Dios y desafían a Dios, y los descendientes de Set que eran adoradores de Dios y habían tenido a Dios antes, ahora ni se distinguían. Los hijos de Set se habían mezclado con las hijas de Caín. El primer versículo dice que viendo los hijos de Dios, y se refería a los hijos de Set, que las hijas de los hombres, y se refería a los hijos de Caín, eran hermosas, se acercaron a ellas y hubo toda clase de pecado. No había en estos momentos en la tierra una persona que temiera a Dios. Los hijos de Set habían apostatado y solo había uno. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después el Señor de revisar y examinar la tierra, hacer lo que se llama un juicio investigativo de las circunstancias, de la situación. Y no vamos ahora a buscar los textos, pero quiero decirles, el Consejo Celestial toma una decisión. Un fallo es destruir la tierra. Pero el Señor no lo destruye inmediatamente, sino que le da 120 años de plazo. Dice el versículo 3 del mismo capítulo 6, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no siempre los voy a estar llamando a estos hombres que tengo aquí, porque ciertamente ellos son carne. Mas ahora sus días serán 120 años. Los días de estos vivientes que tengo aquí van a ser 120 años. 120 años de oportunidad. Entonces el Señor le toca actuar. Versículo 14, dice el Señor, dice el versículo 13, Dios pues dijo a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia
a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, el Señor decide destruirlos y le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Gofer era una madera que hoy en día se conoce como cipre. Harás aposentos en el arca, o sea, iba a ser habitaciones, y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. En otras palabras, la brea no iba a permitir que por ninguna entidad se entrara ¿qué? El agua. Muy bien, de esta manera la harás. Y le dice el Señor: de 300 codos de longitud del arca. O sea, en otras palabras, el Señor le dice a Noé que la haga de 300 codos de longitud. 300 codos de longitud, antes de explicar la palabra codos. El codo que se utilizaba en la antigüedad y que se ha utilizado en la Biblia es equivalente del brazo hasta la palma de la mano del ser humano. En aquel entonces, un codo humano era mayor que un codo ahora, porque los hombres en la antigüedad eran gigantes, no han perdido la estatura que hemos perdido nosotros. Nosotros ahora somos chaparros, enanos en comparación a los hombres antidiluvianos. Ahora, aunque el capítulo 6 dice que habían gigantes, se refiere no a las características de estatura, porque todos eran gigantes, sino que se refieren a las características de unos hombres soberbios al mezclarse con unos hombres inteligentes. Los soberbios, que no eran tan inteligentes, se mezclan con los inteligentes hijos de Dios, entonces ahora van a haber unos soberbios inteligentes. Entonces, de ahí viene el término Nephilim, que significa gigantes, no refiriéndose a estatura, sino a cómo creció ahí la maldad, porque todos, escuchen bien, todos eran gigantes. Entonces el arca tenía de largo, según nos dice la Biblia, 300 codos. Ahora, 300 codos son 515 pies, ¿verdad? 500 codos de aquel entonces son 515 pies, que traducidos a metros son 156 metros con 97 centímetros. Como tiene 156 metros con 97 centímetros, vamos a colocarle al arca 157 metros de largo. O sea, yo quisiera pedirle al hermano Peña. ¿Dónde está el hermano Peña? Jorge Peña. Como él, y aquí se usa pues pies y todas cosas, pero él conoce de metros, quiero preguntarle más o menos cuánto serían 150 metros. ¿Sería este bloque o serían dos bloques? Este lugar. Sí, o sea, podríamos decir que era 3 veces lo largo de este salón, ¿verdad? 3 veces lo largo. Bueno, 150, sí. Muy bien, el hecho es que eran 150 metros. Y dice que de ancho hiciera el arca de 50 codos, que son 86 pies, por lo tanto 26 metros con 21 centímetros. 26 metros con 21 centímetros. Y la altura de que iba a ser esa arca iba a ser de 30 codos, y 30 codos son 52 pies, 30 codos de aquel entonces, que vienen a ser 15 metros con 84 centímetros. Ahora ustedes dirán, ¿para qué estoy colocando estas medidas aquí en la pizarra? O sea, 26 de ancho y 15 de alto, 15 metros de alto. Ahora, después de esto el Señor le dice, ellos entran allí, ahora le dice también que haga aposentos y que este arca va a ser de 3 pisos. Por lo tanto, si tiene 15 metros con 85, 15 con 84, me imagino que cada piso, si eran iguales, debía ser de 5 metros con 60 centímetros aproximadamente, cada piso. Le digo que lo dividiera, de ser aposento, o sea, en cada uno de estos pisos iban a haber divisiones, iban a haber aposentos donde supuestamente iban a estar los animales y donde también iban a almacenar cierta comida. Muy bien. Luego el Señor, después de que todo está listo, dice la Escritura que le dijo a Noé que entraran allí los animales, y le dice: de todo animal limpio tomarás, ¿cuántas parejas? 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es decir, que los animales limpios entraron más al arca que los animales no limpios. Y es interesante este versículo porque aquí eso está en el capítulo
capítulo 7, versículo 2. Porque aquí se le enseña a aquellos que dicen que los animales sucios e inmundos del cerdo y todos los animales, que solo esas distinciones eran de los judíos. Aquí nos enseña que el mismo Dios tenía esa distinción en la época de Noé y no existían judíos en ese entonces. Ni eso de no comer animales inmundos era una ley judaica o mosaica. No, está allí cuando todavía no existía ni Moisés ni existían los judíos, ni los israelitas siquiera, porque Dios sabía que eran animales limpios y animales inmundos. Muy bien, entonces, ¿qué sucede o qué nos describe la Biblia? ¿Cómo entran los animales en el arca? ¿Alguien los lleva? Entran por parejas, solos. ¿Qué era para Noé y sus hijos la entrada de estos animales? ¿Era una señal? ¿Era una señal? Era una señal. Pero para los impíos de esa época, esto no era una advertencia, no era una señal, no creían en un diluvio. Y seguramente muchos dijeron, no, eso debe ser algo científico, eso tiene una explicación científica. Pero no quisieron entender que era Dios el que estaba haciendo eso. Hoy en día las señales que hay en este mundo, la venida de Cristo, los hombres dicen, eso es científico, todo es científico, pero no piensan de que son las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, de que los animales entraron, el Señor, ¿cuántos días deja pasar? ¿Cuántos días deja pasar el Señor? 7 días, ¿verdad? 7 días deja pasar el Señor. El Señor pudo haber dejado pasar 5, pudo haber pasado 2, pudo haber dejado pasar 7, pero el Señor siempre se hace presente en el séptimo. Eso está en la Biblia, eso no lo estoy inventando yo. Porque el Señor tiene siempre un propósito de mostrar el 7 como su número y el séptimo día como su día. Ese es el propósito de Él. Ahora, cuando entraron en el arca, estaba en el segundo mes del día 17 del año de Noé, el año 600. Noé tenía 600 años. Mucha gente hoy dirá, ¿pero por qué? Mucha gente dice, esos años no creemos que una persona haya vivido tanto. Pero como nosotros somos hijos de Dios y sabemos que Dios es poderoso y sabemos que en el paraíso había un árbol de la vida y sabemos de que el hombre antes de pecar comió ese árbol, pues ahí estaba la fortaleza del hombre. Si no hubiera sido por que el hombre comió el árbol de la vida, ya nos hubiéramos extinguido de tanto pecado y enfermedad que hay. Entonces fue así como en esta época entraron. Empezó el diluvio. En el séptimo día que sucedió, dice la Escritura que la tierra se abrió y salió agua, ¿verdad? Y también de los cielos cayó agua. Después de esto, de que no entra en el arca, que entró en el segundo mes del día 17, bueno, ellos entraron en el segundo mes del día 10, porque estuvieron 7 días esperando, y en el segundo mes del día 17 del año 600 empezó a llover, según el versículo 7:11. ¿Cuánto tiempo llovió? 40 ¿qué? Días. Y desde que empezó a llover hasta que la tierra empezó pasaron 150 días, o sea, 5 meses. Yo quiero que pongan bastante atención a estos datos. Pasaron 5 meses, según Génesis 7:24 y Génesis 8:4. Y en esos 5 meses el Señor vio que ya era hora de sacar a sus hijos, o de empezar a sacarlos o de hacer algo. Y como las damas hoy en día con un secador se secan el pelo, ¿no? Dice ahí la Escritura que el Señor envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea, el Señor envió un viento como si fuera un secador bien grande y el agua se fue evaporando el agua. Y dice también que se abrieron nuevamente las cataratas, las fuentes, y el agua absorbió también esa agua, ¿verdad? Después de 150 días. Y luego pasaron 40 días. Y a los 40 días, ¿qué hizo Noé? Envió un cuervo. Y después envió una paloma. Pasaron otros 7 días. Y en resumen, para no ir tan en detalles, después de 60 días, en el 10 mes, en el día primero, el arca, bueno, antes de eso, en el mes 7, mes séptimo del día 17, dice allí que se secó el agua que estaba sobre ¿qué? Sobre la tierra, pero no la tierra, el agua que estaba sobre la tierra. O sea que todo era completamente un lodo. Y después de eso,
unos 40 días después, unos 60 días después, se seca entonces completamente la tierra. Noé abre la ventana, abre la compuerta del arca, y 40 días, es decir, después de que pasaron un total de 365 días, el Señor le ordena a Noé salir del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? De acuerdo a toda la cuenta que está en la Biblia, 366 días. Ahora, algunos aseguran, no, los días en este tiempo, los años no eran años solares, sino años lunares. Bueno, si son años lunares, el año lunar tiene 355 días. La diferencia solo son de 10 días, si en ese tiempo se estaba usando el año lunar. Estudió en las universidades o en la corte egipcia, los egipcios dividían el año en 12 meses, por lo tanto, los días que estaba utilizando Moisés allí eran días, años solares y no lunares. O sea, por eso se cree que son años. Muy bien, hemos dado en detalle de lo que ha pasado en el diluvio, tanto la construcción del arca como los días en que estuvo ahí Noé. Ahora viene a nuestra mente, o viene a la mente de muchos, a los hombres hoy en día viene a la mente en esto. Ahora, vamos a preguntarnos entonces. Muchos se preguntan, ¿cuánta comida tuvo que meter Noé en el arca para darle de comer a un año a los animales? Y viene la duda, ¿verdad?, del ser humano. Otros dirán, ¿qué ventilación tenía ese sitio? ¿Verdad? Y si Noé hubiera estado en este tiempo, quizás los hombres hubieran tratado de ponerle un pique ahí en la ciudad por un arca de esas, ¿verdad? Pero Dios es inteligente, mis hermanos. Noé no estaba solo. Dios sabe cómo hizo las cosas. No hay muchos detalles en la Biblia, porque los que escribieron la Biblia estaban esperando que hombres de fe la leyeran y entendieran. Entonces mucha gente no cree en el diluvio universal. Pero nosotros sabemos que el mismo Jesús dijo como en los días de Noé y explicó que hubo un arca literal y que no entró en el arca y que los otros se perdieron. ¿Fue así o no fue así? Y si Jesús lo afirma y estaba allí la mano de Dios y estaba allí el poder de Dios interviniendo, los hijos de Dios no tienen por qué dudar, porque es el poder de Dios. Ahora nosotros sabemos el poder de Satanás, que también tiene poder para engañar a los hombres. Sabemos que debido al diluvio, ¿verdad?, y que hay evidencias del diluvio, porque en las alturas más grandes de la tierra han encontrado conchas del mar, han encontrado fósiles de peces, y no sabemos cómo, bueno, muchos preguntarán científicamente cómo es el diluvio de peces allá, pero nosotros sabemos que fue el diluvio universal. Ahora, después de todo esto, mis hermanos, nos preguntamos, si los hombres antidiluvianos no creían que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Y los hombres de hoy en día, muchos no creen que hubo un diluvio, porque tiene bastante lógica un barco flotando. Muchos creerán que Cristo viene físicamente a llevarse a sus hijos. Y eso era lo que el Señor quería mostrar. El reino de los cielos viene sin advertencia para aquellos que no creen, porque no creen en las señales. Si creyeran las señales, entonces habría advertencia para ellos como hay para nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es nuestra actitud como hijos de Dios, como conocedores de su palabra? ¿Será que nuestra actitud va a ser como la de los antidiluvianos o como la del mundo en general? ¿O vamos a estar despiertos, velando y buscando al Señor para nosotros ser salvos? ¿Qué hacían los hombres? Muchos seguramente cuando pasaban a su trabajo veían a Noé allí en el arca y decían, este hombre está loco, este está loco. Hoy en día a muchos le dicen a los hijos, están locos. ¿Cómo que Cristo va a ir? Es una locura. Científicamente no se puede comprobar que no. ¿Cómo se van a ir los salvos? Si aquí solo en la Tierra, según tenemos conocimiento científico, aquí hay oxígeno, pero en Marte, en Júpiter, en Plutón, en Mercurio, no hay oxígeno, y las temperaturas fuera de la Tierra de noche frisan, o en cualquier planeta, y de día derriten. La parte que está en la sombra de los planetas es muy fría. Cuando fueron los astronautas de la Luna tenían que tener un vestido para estar allí, y durante el sol tenía que manejar otro mecanismo para que no los derritiera.
¿Cómo es que los salvos van a salir con Cristo y se van a ir allá donde está una ciudad? ¿Cómo lo van a hacer? Hay esas preguntas y hay esa duda porque no conocen ni han creído un Dios que es creador, que creó la materia y al cual la materia le obedece. Un Dios que con hablar crea planetas, sistemas solares. Un Dios que ante él responde hasta el átomo y cualquier materia y cualquier animal y cualquier árbol puede responder ante su creador. Y los hombres no lo creen. No creen que este creador viene y que va a haber una segunda venida y que los hombres que no buscan a Cristo y no le acepten están condenados a muerte, porque dice la Escritura que cuando Cristo aparezca los impíos perecerán con el resplandor de su venida. Estamos en días peligrosos y cortos. Los hombres no pueden explicarse por muchas reuniones que hagan en qué va para la tierra. Menos tierras fértiles cada día y más habitantes. Enfermedades y pestilencias, terremotos, y nada de esto puede despertar a los seres humanos porque viven para lo tangible como los fariseos. Pero dice, mis hermanos, la explicación por la cual Noé tuvo una actitud diferente a la de estos fariseos y la cual los hijos de Dios deben de tener una actitud diferente hoy. Según Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice allí, Hebreos 11:7, por la fe, no fue porque Noé tuviera una evidencia científica, no, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por fe. ¿Cómo va a vivir hoy el justo? Por fe, más por la fe vivirá el justo. El justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Mis hermanos, yo entiendo que la mayoría que estamos aquí conocemos y creemos estas cosas. Estoy seguro. La palabra de Dios no miente. Y Dios la ha preservado a través de los siglos para que nosotros sepamos de estas cosas que han pasado. ¿Cuál será entonces nuestro deber? Dice en el libro de Joel, profeta Joel capítulo 2, profeta Joel capítulo 2 versículo 2 dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. O sea que nuestra actitud es tocar trompeta, anunciar en Sión. ¿Quién es Sión? ¿Dónde está Sión? Sión es la iglesia de Dios. Da alarma en mi santo monte. Y dice el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos, congregar los niños, a los que maman, salga de la cámara el novio y del tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Es hora de que tengamos un reavivamiento. ¿Qué significa un reavivamiento? Reavivamiento, volver a vivir espiritualmente. Si hemos estado muertos espiritualmente, ha llegado el momento en que busquemos al Señor de todo corazón para que espiritualmente nos reviva y podamos, por la fe, ver la advertencia que Dios está haciendo a la tierra, al mundo acerca de su venida. Y para dejar un último pensamiento en nuestra mente, debemos de recordar que aunque vienen días difíciles sobre esta tierra y viene desolación y destrucción, Dios es un Dios de amor y está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos. Dice en Miqueas capítulo 7 versículo 18, dice allí su palabra, ¿qué Dios como tú
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar nuestros pecados. Con esta figura, podemos decir literaria, o este símbolo, el Señor toma nuestros pecados y ¿dónde los echa? A lo profundo del mar. Y quiero decirles que la parte más honda del océano se encuentra en el océano Pacífico, y hay unos focos allí que tienen 10.000 metros de profundidad, donde el hombre jamás ha podido llegar. Únicamente por aparatos sonar se da cuenta de esa profundidad, pero nunca ha podido llegar. Así que si allí el Señor echa nuestro pecado, nadie lo podrá conocer, porque Dios perdonará a su pueblo y no se acordará más de su pecado. Dios quiera que ante este tiempo en que vivimos podamos decirle: Señor, deseo rendir mi vida a ti nuevamente. Señor, deseo reconsagrarme a ti. Señor, deseo que en mi vida se produzca un reavivamiento.